Muy buenas noches, amigos, oyentes, televidentes, hermanos migrantes, internautas, ¿cómo están ustedes? Esto es Un Café con JJ en Ecuador TV. Hoy continuamos con el análisis de lo que puede ser una nueva constitución y hemos invitado a la abogada Verónica Hernández Muñoz. Ella es máster en ciencias jurídicas, docente universitaria, escritora de libros que tienen que ver con temas constitucionales y directora de la Fundación La Corte Dice, entre otras cosas. Catedrática universitaria, ya dije, lo repito, está dictando clases nada menos que en 5 universidades. Le damos la bienvenida y le agradecemos que se haya dado tiempo para estar con nosotros, abogada. Muchísimas gracias, Jimmy, por la invitación. Comencemos quizás por lo que puede sonar muy elemental, ¿no? Usted también coincide con otros colegas suyos que dicen que la Constitución nuestra es demasiado extensa y demasiado reglamentaria. A ver, yo considero que, un poco poniendo en contexto el tema del día de hoy, que es la constituyente, yo considero que sí debemos ir a una constituyente, pero precisamente no por la extensión de la Constitución, sino porque existen ciertos artículos que no es posible que sean modificados vía enmienda o reforma parcial. Un ejemplo de esto puede ser el artículo 40 de la Constitución, que reconoce que no hay ilegales en Ecuador. Digamos, yo creo en la migración, creo que todo ecuatoriano tiene un familiar migrante en algún lado del mundo, pero creo que deben de seguir estos procesos migratorios, así como uno sigue cuando quiere aplicar a una visa, cuando quiere irse a otro lugar, necesita regularizarse cuestiones como aquellas, ¿no? Temas como la prisión preventiva, también temas como este registro de violadores y abusadores. Es decir, tienes tú una serie de trabas que hay hoy en día porque la propia Constitución, que es rígida en ese sentido, no te permite cambiarlo vía enmienda y reforma. Por ejemplo, ¿cuál es el problema que se advierte en la Constitución respecto al tema migración? ¿Hay demasiada flexibilidad o no hay una norma expresa, algo así? Perdona si yo no soy abogado, no puedo usar tus términos, pero ¿cuál es el problema en este? A ver, por ejemplo, voy a citar aquí un tema. El artículo 40 reconoce el derecho a migrar. Ya. Hasta ahí todo bien, ¿verdad? Ahí estamos de acuerdo. Pero hay una parte de ese artículo que dice que en Ecuador no habrá ilegales. Ya. De allí, el presidente Lenín Moreno hizo un acuerdo ministerial, recuerdo uno de sus ministerios, hizo un acuerdo en el que señalaba que ciertos extranjeros de ciertas nacionalidades tenían que presentar, por ejemplo, el pasado judicial. Claro. Y luego esto fue declarado inconstitucional porque ordenó que tenía que hacérselo vía ley orgánica. Entonces, en lo que hay en el fondo, y bueno, también aquí podemos citar este artículo de la Constitución, creo que es el 416.6, que señala que existe ciudadanía universal. Entonces, yo con esto no es que quiero decir que el Ecuador tiene que cerrar las puertas al mundo. Repito, Ecuador es un país de migrantes, ¿ya? Pero creo que sí debe existir algún tipo de regularización y orden con relación a ese tema. Claro, bueno, abogada, Europa lo está haciendo, por ejemplo, ahora porque tal vez no tomó las mismas precauciones que ahora se podrían resolver con una nueva constitución, y ahí tiene usted que hay una ocupación de muchísimos espacios de extranjeros, sobre todo islámicos, ¿no? Así que sí, yo coincido con usted. Y entonces, ¿usted no cree que cree usted que el concepto de ciudadanía universal debe cambiarse? A ver, a mí me gusta ese concepto como soñadora, ¿no? Pero claro, sí creo que hoy en día, claro, en un mundo tan polarizado también, en el que cada territorio tiene a su forma que proteger a sus conciudadanos y poner las reglas claras, sobre todo. Ecuador, como digo, es un país migrante, de migrantes, ha recibido a los extranjeros de Ecuador, le abre las puertas al mundo entero. Claro. Y aquello en sí mismo no es que sea incorrecto, pero creo que tiene que ser ordenado. Entonces ese puede ser una de tantos temas, cambios, ¿no? A ver, dígame qué opina usted, abogada, de algo que lo hemos ventilado aquí en uno de los programas. Nuestra Constitución actual, ya no hablemos de la extensión, que sí es una de las más extensas del mundo, creo que es la primera o segunda, tiene 99 derechos. Eso no es una trama para que a lo mejor no haya funcionado, porque para atender 99 derechos hay además que acompañarlo de muchos recursos económicos, y por eso a lo mejor la mitad o el 60% de los derechos no han podido ser atendidos. Mire, para que las personas y la ciudadanía que nos está escuchando podamos todos compartir
ideas, ¿no? Porque los derechos no le corresponden a los académicos o a los abogados, sino a todas las personas. La Constitución tiene un catálogo de derechos que empieza desde el artículo 12 de la Constitución, en el sentido de que ahí te habla de los derechos sociales, que la Constitución los llama derechos del buen vivir. Luego de esto tienes, lo puedo decir en desorden, derechos de los pueblos, comunidades y nacionalidades, tienes los derechos de los grupos de atención prioritaria, tienes también los derechos de la naturaleza, tienes los derechos de protección, que es el debido proceso, tutela judicial efectiva, seguridad jurídica, derecho a la verdad, tienes también los derechos políticos o derechos de participación, y tienes por último los derechos de libertad, que están en el 66 de la Constitución. Eso se entendería que es el catálogo de derechos. Pero más allá de la cantidad, yo me pregunto, yo no estoy a favor de eliminar ningún derecho, porque aquí podemos ir uno por uno de esos derechos. El trabajo, no, se lo podría eliminar, ¿verdad? La salud, tampoco. La educación, y vámonos a derechos políticos, el derecho a elegir y ser elegidos, a votar. Pero 99, ¿no le parece un número yo creo que demasiado generoso? Sí, pero por cuando uno revisa y lee cada uno de los artículos, se encuentran, por ejemplo, usted en el título 8º de la Constitución, que trata del régimen del buen vivir, es como una réplica de estos otros artículos, pero desarrollados. Ya. Entonces, por ejemplo, si le dicen el 35 que las mujeres embarazadas forman parte de los grupos de atención prioritaria, luego en el régimen del buen vivir saldrá allí que existe el derecho al cuidado, por ejemplo. Entonces podríamos hablar de simplificarlo, de simplificarlo, ¿no? Claro, de simplificarlo. Hacer una compilación, ese término. Eso podría funcionar. Claro, porque usted tiene 99 derechos suena verdaderamente asombrosamente. Suena asombroso, grande, pero no deja de ser una lista que puede ser reducida en cuanto a no ser tan reglamentaria, pero siquiera pensar eliminar derechos es que no veo que esto sea beneficioso para el país. Hay algo que me preocupa a mí y también he compartido con algunos amigos periodistas lo que le voy a decir. La calidad de los futuros asambleístas que van a hacer la nueva Constitución. Y viendo que la normativa no pudo ser cambiada y vamos a utilizar las mismas reglas que para la última elección de asambleístas, ¿quién nos garantiza que seremos bien representados cuando no podemos, al menos yo, confiar en que los partidos políticos no escogerán al más popular? Escogerán al más popular y no al más capaz, en muchos casos. Claro, mi respuesta iba a ser, ¿de quién es la responsabilidad? De los partidos políticos, claro, partidos y movimientos. Pero también creo que hay una responsabilidad del ciudadano de poder decir no, ¿verdad? Yo no estoy capacitado para elaborar una constitución o redactar una constitución. También creo que hay una responsabilidad de parte y parte, pero definitivamente es de los movimientos políticos. Claro, bueno, ahí dirán en todo caso los voceros de los movimientos políticos que nosotros, los que ya no estamos haciendo política, los académicos, tenemos que entender que para poder llegar a legislar hay que ganar. Entonces, para eso están los asesores. ¿Qué hacemos con ese argumento? A ver, el rol del asesor es muy importante, ¿verdad? Porque, digamos, puede ser que no necesariamente un académico tenga la aspiración siquiera de ser asambleísta constituyente, pero sí quiere ver este país mejor. Entonces tú puedes acompañar con opinión, con tu experiencia, incluso gente que está estudiando, pienso en gente que está estudiando afuera en grandes universidades y que pudiese también colaborar sin llegar a ser un candidato a constituyente. La política es muy dura, bueno, pues en todos lados del mundo, ¿no? Pero aquí realmente si una persona tiene su carrera en el mundo empresarial, en el mundo del emprendimiento, en el mundo académico, es muy difícil que lo saques de allí, pero indudablemente el país también requiere de gente valiente. Claro, porque hay que reconocer una cosa, yo no me he cansado de repetirlo siempre, ¿no? Aquí la gente es muy, vamos a ponerlo así, recurre mucho a sus sentimientos, ¿no? Sabe que hay una persona valiosísima, un académico o una académica que ha hecho una gran carrera lleno de títulos universitarios, maestro, admirado, admirada. Y dice, este puede ser un gran asambleísta, pero no vota por él, sino que opta por otra figura que conoce, porque la vio en la televisión, porque la ve en el teatro, porque qué sé yo, y vota con el corazón y no con la cabeza. Ese es un problema. Claro, bueno, de allí habría que rodearse de gente que sea experta en la temática, ¿no? Como justo conversábamos un poco, una constitución
recoge un pacto social, ¿verdad? Entonces necesita usted una serie de personas, de profesionales con experiencia también, porque aquí lo que yo he visto también es mayoritariamente gente joven dando entrevistas, pero ¿dónde está esa camada o esa generación que ha visto al Ecuador en sus distintas etapas, ha vivido esa experiencia? Entonces necesitamos también que personas digamos, mayores se unan a esta cruzada. Bueno, ¿no? yo pretendo siempre responder esas preguntas. Debe ser que a mucha gente que quiere hacer política no le gusta el lodazal en el que se convierte a veces, y las redes sociales son las encargadas de enrostrar mentiras, y muchas veces mentiras más que verdades, de ciudadanos que se ponen a ver, caramba, yo tengo esposa, hijos, una carrera, yo no quiero ensuciarme por la política. Desgraciadamente eso pasa, ¿no? Sí, definitivamente. Bien, entonces estamos de acuerdo en que hay que tocarle las puertas a los partidos políticos para que impriman un poquito más de responsabilidad. Claro, y lo que yo decía también en otro lugar es que yo veo a movimientos y partidos políticos que no van más allá de decir que no quieren apoyar, o que sí quieren más apoyar. Más o menos un no porque no. No porque no, y también el sí, pero no dicen cuáles son sus ideas, ¿verdad? ¿Cuál es ese proyecto país que se podría plantear o que quieren mantener también? O sea, pensar mantener el Ecuador como se encuentra en la actualidad, yo creo que es no amar al país. Ecuador necesita ser rescatado, es un país que necesita de las mejores mentes en todos los ámbitos para poder sacar al país de la delincuencia organizada en la que está metido. Claro, también con esto antes de irnos al corte, también habría que agregar que desafortunadamente ha habido muy poco tiempo para el debate, porque estuvimos metidos un mes en el paro, ¿no? De acuerdo. Ya vamos a hablar de eso al regresar con la abogada Verónica Hernández Muñoz. No se vaya, siga en Ecuador TV. Seguimos en Ecuador TV con la abogada Verónica Hernández Muñoz, máster en Ciencias Jurídicas, docente universitaria, escritora, directora de la Fundación La Corte Dice. Abogada, uno de los temas más polémicos ha sido el trabajo en estos años de el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que tiene a su cargo elegir a los supuestamente a los más capaces, a los mejor calificados, para ocupar diferentes espacios de autoridades de control. ¿Le parece que hay que mantenerla, hay que cambiarla, y si se cambia, cómo y para qué? Definitivamente hay que modificar esta idea de el poder moral, que es como se lo conocía, al menos en las actas constituyentes, este poder encargado de, según el 204 de la Constitución, tienes como finalidad la participación ciudadana y, por otro lado, el combate a la corrupción. Lamentablemente no creo yo que se ha cumplido con esos dos objetivos del 204. Sí me parece que debería de eliminarse el Consejo de Participación, pasar o transferir esas competencias a la Asamblea Nacional, o pues se verá allí también cómo tendría que ser la elección de nuevas. Nacional. Dependerá de las autoridades, ¿no? A mí tema también polémico. Sí, yo justo en otra entrevista preguntaban cómo elegir a autoridades, por ¿no? ejemplo, sí. Y la respuesta va a ser, depende de qué autoridad. Actualmente tenemos presidente, vicepresidente, legisladores y alcaldes y concejales se eligen por voto popular. Claro. De ahí, Procurador General del Estado por terna, y por terna enviada por el presidente, superintendentes también enviadas por ternas del presidente, y luego, por ejemplo, el sector justicia. Todos los jueces del Ecuador, desde el primera instancia hasta las más altas cortes, van por concursos de méritos y oposición. Yeah. Y gran parte de la crisis institucional en la que estamos viviendo deviene de ese debilitamiento del sistema judicial. Yeah. Entonces, yo consideraría allí que, por ejemplo, definitivamente los concursos de méritos y oposición podrían ser modificados como un método de selección de quienes administren justicia.
¿Modificados en qué forma? Dependerá del tipo, por ejemplo, si usted va a ser un juez de una alta corte, de la Corte Suprema, entonces debería de ser nominado por las otras funciones del Estado, por ejemplo, o por la Asamblea Nacional, o por, también he escuchado que universidades puedan dar sus nombres. La academia. Algo que sí creo que hay que rescatar de estos concursos de méritos y oposición es el tema de la impugnación ciudadana. ¿Ya? Porque sí me gusta que, o al menos me parece propicio o adecuado que cualquier ciudadano pueda impugnar a un determinado candidato. Creería yo que en ese sentido la participación no debe de perderse. Claro. Ahora, ¿qué hacemos con la Corte Constitucional que se autocalifica como el último eslabón de la democracia? ¿Está bien como está o debería ser a lo mejor mañana más tarde una sala de una eventual Corte Superior o Suprema o como se llame de justicia? Yo le voy a pedir que me dé más de un minuto para contestar esa pregunta. Tómeselo. Mire, la Corte Constitucional en Ecuador no es la única que existe en el mundo, ¿no? En Colombia tienen Corte Constitucional, en Perú Tribunal Constitucional, en Chile tienen Tribunal Constitucional, en Argentina tienen una Corte Suprema, Brasil Corte Suprema, Bolivia Tribunal Constitucional, Estados Unidos Corte Suprema. Y así puedo seguir. México, Suprema Corte de Justicia de la Nación. Todas estas que acabo de mencionar hacen una interpretación de la Constitución y un control constitucional. ¿Ya? Es decir, alguien en algún momento, usted puede eliminar a la Corte, que creo que sería un desacierto completo, y convertirlo en una sala. Alguna institución va a tener lo que se llama la última palabra. Sí. ¿Ya? Entonces, yo creo, ¿verdad? Yo he estudiado muy de cerca por años la labor de la Corte Constitucional y usted, creo yo, que o la ciudadanía debería de hacer una diferencia en la labor que ha hecho la Corte. La Corte tiene un rol que yo lo he vivido como abogada, defendiendo determinadas causas, en los que la Corte ha protegido los derechos de grupos de atención prioritaria, personas con discapacidad, mujeres embarazadas, personas con cáncer, personas con VIH, personas que han sido discriminadas por género. Es decir, tiene una fuerte jurisprudencia y casos que antes no se veían en la cantidad como se ven hoy. La Corte, para mí, ha sido un órgano garante de derechos para la gente que, si se quiere, de una forma no quiero usar la palabra débil, pero un grupo de personas que necesitan alguien que proteja sus derechos. Pero de ahí tiene el rol de la Corte Constitucional, que es un rol aparentemente político. ¿Verdad? Creo que la Corte se equivocó en el juicio político al presidente Lasso. También considero que la Corte no debería de intervenir en el, como digo, 129 de juicio político, en el tema de por ejemplo, la muerte cruzada, de calificar o no los decretos de urgencia, los decretos ley de urgencia económica durante esa etapa de la muerte cruzada. Es decir, en algún momento calificaba los permisos del presidente para salir del país, pues. O sea, entonces, en algún momento. Sí, en algún momento. Pero lo que yo digo es que si usted le quita ese rol de ser un actor político en un determinado tema, yo creo que la Corte ha hecho bien su trabajo. Claro. Pero definitivamente en esta intervención de la inconstitucionalidad de leyes, eso pasa en todos los países democráticos del mundo. Hablemos entonces, Verónica, de que habría que modular las competencias de la Corte, ¿no? 100%. Bien. A ver, la bicameralidad, se ha venido hablando mucho de esto, de dividir al Congreso, que yo creo que se va a llamar así, si es que todo marcha como aparentemente se ve, Senado y Cámara de Diputados. ¿Cree usted que funciona mejor? ¿En qué ayuda? Sí, a mí me gusta la propuesta que se hizo en el año 2019 por parte de un grupo de juristas importantes y que, bueno, esto finalmente no prosperó en el legislativo realmente. Yo considero que podría ser un cambio que podría tener la legislatura un poco para subir de nivel el debate que hay y la calidad de las leyes
y que exista realmente una fiscalización adecuada. Creería que sí, que un grupo de senadores, gente con mayor edad, con mayor experiencia, con quizás mayor conocimiento, mayor olfato político, pueda tener digamos, una contribución y un trabajo mejor de lo que existe hoy en día. Digamos, sería el segundo piso, ¿no? El segundo piso. Una especie de filtro, por decirlo de alguna manera. Sí. Y en muchos países funciona, ¿no? En muchos países funciona. Y así, a ver, y en estos países también, cuando el presidente propuso la posibilidad de que los jueces de la Corte Constitucional sean sometidos a juicio político, esto sucede por ejemplo, en Colombia, que no dice juicio político, dice que pueden ser destituidos, y es por el Senado, ¿verdad? Bueno, fíjese usted, se puede aplicar también eventualmente. Y dígame, ¿los 3 poderes del Estado, usted cree que deben volver o debemos mantener los 5? No, creo que 3 poderes del Estado, digamos, tradicionalmente ha servido para la vida republicana del Ecuador. A ver, antes de la Constitución del 2008 existía un Tribunal Supremo Electoral, solo que no se lo catalogó como una función del Estado, ¿verdad? Y definitivamente el Consejo de Participación, que está dentro de la función de transparencia, en conjunto con algunos otros, sí debería de eliminarse. Mucho se habla también de que sería necesario, bueno, la verdad es que es una cantaleta de años, ¿no? Reducir el tamaño del Estado. Pregunto, ¿hasta dónde reducimos el tamaño del Estado? ¿Usted sí cree que, claro, se puede hacer por vía constitucional, pero ¿es necesario en este momento? A ver, yo creo que la eficiencia del Estado siempre es buena, ¿no? Pero alguien podría contestarme, ¿qué Estado del mundo es eficiente? Es verdad. Segundo. Tercero, cuando entendemos al Estado como un ente jurídico político, como la sociedad jurídica y políticamente organizada, debemos entender cómo esta creación, esta ficción jurídica que el ser humano creó en un momento dado para poder servir mejor, ¿verdad? Que el Estado no se concentrara en una sola persona, en un rey, por ejemplo, como fue en una época, sino que fuera una ficción, digamos, claro, ficción que divide su poder en funciones y territorialmente. En ese sentido, creo que debe o no reducirse el Estado. Yo pienso que esa respuesta más bien le corresponde al jefe de Estado y jefe de gobierno, claro, de cuál es la visión de país que tiene. Ahora, si me pregunta, como de hecho lo ha realizado, creo yo en que un Estado mínimo podría ser la solución al Ecuador. No creo. Yo creo que en un país donde existen grandes desigualdades, donde falta mucha la atención a grupos desventajados, el Estado juega un rol importante. Entonces, si usted no es partidaria de menos Estado, pero tampoco de más Estado. Tampoco de más Estado, digamos un término medio. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, se plantea vía constitucional la desconcentración? Por ejemplo, darle un poco más de independencia a las provincias, sin hablar de federalismo, ¿no? Para que, caramba, el IVA lo puedan recaudar y ejerzan algunas competencias dejándole al Estado solamente las salud, educación, seguridad. ¿Cómo lo ve usted? Veo que positivamente ese posible cambio. Es decir, pero también escuchaba yo ayer al presidente cuando decía vamos a tener 10 provincias muy prósperas y luego 14 que se quedan atrás. Entonces, la libertad, yo soy partidaria de la libertad y también creo que, por ejemplo, en el caso de Guayaquil, podría indiscutiblemente manejar de mejor forma, de manera más libre, de manera autónoma realmente, otras cuestiones que hoy por hoy no pueden, ¿no? ¿Solo Guayaquil? No, bueno, pues todo el Ecuador. Sí, porque recordemos... Pero yo como guayaquileña, claro, la verdad es que lo que se vive aquí en la ciudad, yo repito, justo conversaba alguien esta semana me llamaba de otro lado del país y me decía, ¿usted viene para esta ciudad? Y yo le decía, no, esta semana no tengo pensado ir para allá. Y me dice, es que a mí me da miedo ir a Guayaquil. Entonces, ¿quién defiende a Guayaquil si no somos los guayaquileños? ¿Y qué se puede hacer en la nueva Constitución respecto que no se haya hecho o que no se haya legislado? Tiene minuto y medio nomás. En seguridad. A ver, yo no tengo una respuesta perfecta para esa pregunta, ¿verdad? Porque si no creo menos. Exacto. Entonces, el tema de seguridad, yo solo le quiero poner un ejemplo. Mire, aquí en el año 2022 vino la relatoría para privados de libertad. Luego de la masacre carcelaria que se dio en el 2021. En ese informe que está subido en el internet, señala que hay solo un guía penitenciario por cada 60 privados de libertad en megacárceles.
¿qué se puede hacer? Por ejemplo, allí ya se puede hacer una modificación, un proyecto de ley, es decir, para salvar a esas personas que están haciendo y arriesgando su vida diariamente en las cárceles del Ecuador. Claro. Una pequeña respuesta en el tiempo que me ha dado. Efectivamente, está bien, le agradezco su comprensión. Abogada Verónica Hernández Muñoz, máster en Ciencias Jurídicas, docente universitaria, escritora, directora de la Fundación La Corte Dice, ha estado hoy con nosotros aquí en Ecuador TV. Con ustedes, amigos oyentes, televidentes, internautas, nos vamos a ver de nuevo mañana a las 10 de la noche. Muchas gracias por su sintonía y nos vemos.